José Luis, no sé si está Hola, por ahí. hola, hola, Ahora. Venga, pues hola. te doy, sin más dilaciones, te doy palabra. No sé si quieres hablar del proceso de cuando la denunciante, es decir, cuando hay una mujer que es la que denuncia, o si para darle un contrapunto a este asunto vas a hablar del denunciado. No, voy a hablar de Lo todos. dejo a tu Voy, elección. voy a hablar de todo de todas las personas que se han visto involucradas de una forma u otra por la ley de violencia de género, por la mal llamada ley de violencia de género, violencia sexual hacia la mujer. Ya en su día yo estuve en el Consejo General del Poder Judicial y emití un informe alegando que no se podía legalizar el derecho penal de autor. Pero al cabo de un montón de años yo ya avisé, escribí ya en 1999, cuando se estaba, en 1999, 5 años antes de la ley, ya escribí yo un capítulo en un libro que se llama Familia y Violencia, sobre la posibilidad de una legislación específica para proteger a las víctimas de todo acto de violencia doméstica, es decir, no solo a las personas, a las mujeres, sino también a las personas mayores, a los niños y a los hombres, que también los había, ¿no? Habían víctimas de violencia doméstica. En aquella época se llamaba violencia doméstica. Quiero recordaros que la ley de violencia de género, mucha gente no lo sabe, pero se basó en un estudio de Lauren Sherman de 1980 diciendo que era fundamental establecer una detención inmediata de los hombres acusados por violencia hacia la mujer, porque el estudio que había hecho criminalístico en 1980, la mayoría de los hombres que habían sido detenidos no habían vuelto a delinquir, es decir, no habían vuelto a pegar a una mujer y que tenía un efecto disuasorio. Bueno, pues este estudio en el que se basó parte de los inicios de la ley de violencia de género resultó que es mentira, no existe. No existe ese estudio. Es decir, casi todo el sostén científico de la ley de violencia de género que se aprobó en nuestro país, igual que fue la famosa macroencuesta, que como sabéis fue y se la inventaron. Se inventaron una macroencuesta de prisa y corriendo para obtener fondos públicos europeos, están basadas en mentiras ideológicas, porque no tienen ningún fundamento científico toda la base jurídica en la que se basó la ley de violencia de género. Y yo voy a hablar de hombres y mujeres y de niños. ¿Por qué? Porque se nos olvidan que los niños también son víctimas de violencia en el hogar. Reducir todo a la violencia de género me parece que es una forma muy pobre de afrontar todo esto. Eh, ¿Qué ocurre? Se ha intentado introducir a los niños en la ley de violencia de género, pero se ha dejado fuera a personas mayores y a personas, a hombres. Hombres, por el hecho de haber nacido hombres, no tienen esa especial protección. Y me parece que eso va en contra fundamentalmente de la Constitución española, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales, incluso del Convenio de Lisboa, del Tratado de Lisboa de la Unión Europea. En todo caso, quiero decir, tanto el SABA, es curioso cómo los servicios sociales y los servicios de atención a víctimas, que existen en todos los lugares de España, no atienden a los hombres cuando van a denunciar que son víctimas de malos tratos. Es que no los atienden. Pero lo más grave, no los atienden tampoco en la policía. En la policía lo que hacen ellos, según un protocolo que no sé de dónde se lo han sacado porque no existe ese protocolo, no existe, y el que existe es simplemente una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que no tiene carácter de ley orgánica, es decir, que creo que todos los juristas y los que no son juristas deben de saber que cualquier normativa que afecte a un derecho fundamental tiene que tener carácter de ley orgánica, no de una instrucción que manda un director general o un jefe de servicio a sus subordinados dentro de la administración general del Estado, o sea, incluso en este caso la Dirección General de la Policía, no la Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces, desde mi punto de vista, las detenciones, la inmensa mayoría de detenciones basadas en esas instrucciones emitidas por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de su departamento del DAO o de la Dirección General de la Policía, entiendo que son ilegales. Con lo cual, casi todas esas detenciones basadas en eso son ilegales porque yo estoy viendo que muchas detenciones no están cumpliendo, no cumplen ni con los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que también es una ley orgánica en la cual se dice cuáles son los motivos por los que tú tienes que detener a una persona. Y ahora pasamos al tema rápido
de recordar la directiva 343 la directiva 2012, perdón, 2012-13 de la Unión Europea, ¿vale? Cuyo artículo 6 dice que toda persona detenida y su abogado tienen derecho a tener por escrito, no vale que se lo digan verbalmente, le tienen que entregar una copia por escrito de por qué está detenido y de qué delito en particular ha sido acusado y cuáles son los hechos que se les imputan. Esto se está incumpliendo de forma sistemática en todas las comisarías de policía, ¿eh? Y también os recuerdo que esta directiva ha sido traspuesta en 2015 en España a través del Boletín Oficial del Estado y se ha introducido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través del 522 y el 118.1, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Hace poco subí un hilo a Twitter donde hablaba yo de un habeas corpus que se había planteado precisamente por no informar al detenido cuál era el motivo de la detención. Se negaron las mujeres policías que le atendieron, se negaron y dijeron que la práctica habitual de esa comisaría era que no, que se decía, mira, tú estás denunciado por tu mujer y punto, y estás detenido, ¿eh? Luego se le pone delante un papel de que se le informan de sus derechos, el tío lo firma, pero sin saber lo que firma. Porque tened en cuenta una cosa, estáis en vuestra casa, ahora mismo todos los que estáis escuchando estáis en vuestra casa, llaman a la puerta, abres y es la policía y te dicen que te detienen si eres un hombre, que te detienen de inmediato porque tu mujer está en la comisaría presentando una denuncia de violencia de género contra ti. El shock, el trauma que sufre esa persona, sobre todo, tened en cuenta que el 98% de las personas detenidas por violencia de género, de hombres detenidos por violencia de género, no tienen antecedentes penales ni han tenido contacto con la justicia, salvo a lo mejor un proceso de familia, ¿eh? Sufren un shock traumático total. Y en eso no estamos pensando en las secuelas y en el estrés postraumático que le quedan a tantísimos hombres. Igual que está ocurriendo en muchos centros de la mujer y en muchos salas, que muchas mujeres tampoco se les está haciendo caso. ¿Y sabéis por qué no se les hace caso a muchas mujeres? Porque tienen el aspecto de no ser mujeres maltratadas o son económicamente independientes. Eso está pasando. O como hace poco me ha llegado información, bueno, no hace poco, también hace unos meses, me llegó información de una mujer que le dijeron aquí en un centro de la mujer de aquí de la provincia de Sevilla, estaban organizando una denuncia contra una jueza de violencia de género porque rechazaba sus informes por parciales y que tenía que apoyar esa denuncia. Y en cuanto al tema psicosocial, sí, José Luis, sí. perdóname, te has pasado de tiempo Bien, bastante y te perdón. vamos a dejar para la siguiente vuelta. A José Luis Sariego y que nos cuente a ver qué apreciaciones nos quiere hacer. José Luis. Sí, bueno, mira, yo una cosa que propuse en colegio de abogados al que pertenezco era que pagar menos a los abogados de oficio cuando conseguían una sentencia de conformidad. Ten en cuenta una cosa, sabéis que los abogados de oficio cobran menos de 2 horas la hora por su trabajo. Es lamentable que en un país los garantes de que se cumplan los derechos de un ciudadano o de una ciudadana que es detenida se pague a 2 euros la hora. Eso es impresentable. ¿Qué ocurre? Que cuando a un abogado le toca una guardia de atender temas de violencia de género, va a tener un montón de asistencia y va a cobrar lo mismo. Si el asunto pasa a diligencias previas, se abre un periodo de instrucción de investigación y luego pasa a un juicio, que si llega a una sentencia de conformidad y me lo quito de en medio. Lógicamente, el abogado de oficio, muchos abogados de oficio prefieren coger y no complicarse la vida y recomendar una sentencia de conformidad, independientemente de todas las presiones que sufren tanto los operadores jurídicos como y la propia Fiscalía. Hay una circular de la Fiscalía que lo dice textualmente, las sentencias de conformidad son un balón de oxígeno para el trabajo, para el exceso de trabajo que tienen las fiscalías. Es decir, que están fomentando presionar. Ya tengo algún artículo publicado sobre las ilegalidades e irregularidades que se hacen en las sentencias de conformidad, porque hay muchísimos problemas desde el punto de vista de derechos fundamentales, como que no se les informa a las personas que aceptan una sentencia de conformidad de cuáles son las consecuencias. No se hace casi nunca. Y yo quiero aportar un punto positivo a todo esto. Y es, ¿qué hacen en otros países? Yo llevo muchos años en esto. Yo empecé a trabajar con mujeres maltratadas a finales de los 80, bueno, al principio de los 90, vamos a decirlo.
así. Y precisamente conseguí en el año 94 una orden de protección, una orden de alejamiento de un hombre en medidas provisionales, porque teníamos una ley que era estupenda, que era la Ley de Derechos Fundamentales, que es preconstitucional y que fue derogada posteriormente, que protegía a los derechos fundamentales de cualquier persona, la ley gay, y eso fue publicado en una revista jurídica. Está claro que debemos de ver lo que pasa en otros países y cómo están atendiendo este tipo de casos. Están distinguiendo, por ejemplo, en Bélgica, Holanda, Austria, en Dinamarca, Noruega y Polonia también, están distinguiendo qué es un caso de violencia de género, violencia sobre la mujer, o qué es un caso puntual en un conflicto de separación o divorcio. Es decir, en un conflicto de separación y divorcio, cualquiera, un hombre o una mujer, le dice al otro: vete a la mierda o vete por allí y tal. ¿Qué ocurre? Que en España estamos criminalizando el conflicto y estamos confundiendo conflicto, lo que es un conflicto, con la violencia. La violencia tiene unas características que ya fueron definidas por Areilza hace muchos años, que tienen que ser persistentes en el tiempo, tiene que haber una estructura de poder, etcétera, etcétera. Y esta la estamos confundiendo con conflictos puntuales. Y aquí, por tal de conseguir mejores estadísticas de detención, para cumplir con los requisitos que nos ofrece la Secretaría de Estado de Seguridad, no sé si lo sabéis, que necesita emitir un informe anual a la Unión Europea sobre eficacia policial. Y la eficacia policial no está basada en el número de casos resueltos, sino en el número de detenciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la policía, la Secretaría de Estado de Seguridad, hace muchos años decidió que la ley de violencia de género era una herramienta ideal para cumplir con los requisitos de eficacia policial. Bueno, a lo que os digo lo que quiero decir sobre el tema en el extranjero, cómo se hacen estas cosas. Existe el método Cochensel desde los años 90, implantado en Alemania por un juez, que era una metodología de trabajo de gestión de conflictos muy interesante, que no tiene nada que ver con la mediación ni con la coordinación parental que se ha implantado aquí en España como sistemas fallidos, porque ya sabéis que tanto la mediación como la coordinación parental por falta de apoyo, y la mediación porque el sistema de trabajo que se está utilizando es totalmente erróneo, desde mi punto de vista. El sistema de Cochensel consiste en que cuando se establece por un médico, un policía, un gendarme o cualquier autoridad, cualquier persona conoce un acto de violencia doméstica en el ámbito de la familia, se pone en conocimiento de la autoridad judicial y de la fiscalía. Fundamentalmente de la fiscalía son las que suelen actuar en estos casos. Y la fiscalía tiene unos equipos tanto de economistas de economía familiar, economistas familiares, psicólogos forenses, abogados, mediadores, abogados con técnicas de resolución alternativa de conflictos, etcétera, etcétera, y ese equipo se reúne con el juez y deciden si es un caso puntual de violencia o si es un caso de violencia en un contexto puntual de separación o divorcio, que no nos olvidemos del estudio del Emakunde de 1998, de Teresa, que decía que el 95% de los actos de violencia sobre la mujer se producían en un contexto de separación o divorcio. Y entonces, ¿qué ocurre? Deciden que el asunto tiene que ir a través del método de esta coordinación parental o coordinación de pareja por método de Cochensel, o bien ir a través de un procedimiento penal. Os puedo decir que se adopta una medida automática en algunos países de alejamiento de 15 días, tan solo la orden de alejamiento es de 15 días, se les advierte a las partes de que no pueden utilizar a los niños como herramienta en el procedimiento judicial que se va a iniciar, y se empieza a trabajar en principio sobre la economía familiar para ver si van a necesitar ayudas sociales o no, las dos partes o una de las dos partes, o las dos partes, como digo. Y luego ya se pasa a la fase de los psicólogos y abogados, donde intentan llegar a un acuerdo de reorganización de la familia y, si es necesario, establecer algún tipo de terapia familiar. Bueno, puedo decir que a través de que a raíz de implantar, incluso en Bélgica, una jueza con la que estuvimos hablando Antonio y yo en un congreso en Portugal, de que se implantó el La método Cochensel. jueza, perdón, José Luis, Marie-France Carlier, es una eminencia, y me explicó con todo lujo de detalles en una conferencia en Leiria, Portugal, cómo funcionaba el modelo Cochensel, cómo lo había implantado ella en Bélgica. Sí. Una maravilla. Lo importante, te dejo con sí, tu palabra, perdóname. correcto, me has corregido correctamente. El método de Cochensel había conseguido, tanto en Alemania, en Dinamarca y en Bélgica, con la experiencia de esta mujer, de Marie Claire, que bajaran un 80% el número de casos de violencia.
de violencia familiar, porque ellos les llaman violencia familiar, no le llaman violencia de género, como en España. Y luego, ya para terminar, quería decir que sobre el tema del habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, la ley orgánica del habeas corpus del año 84 habla de que no solo tiene que ser un policía el que retenga ilegalmente a una persona. Y como sabéis, el Tribunal Constitucional hace muchos años, ya desde la sentencia 341 del 93, dice que no, que la libertad, el derecho a la libertad no admite categorías intermedias. Bueno, pues no podéis hacer una idea la cantidad de veces que en violencia de género se retiene a un señor o a un hombre en contra de su voluntad y no le notifican que está detenido. Y se le retiene durante horas. Usted no se puede marchar de aquí hasta que no declare. Bueno, pues ahí esto es un caso típico de habeas corpus. Porque, como digo, el derecho a libertad no tiene medias tintas. O eres libre o estás detenido. No vale el concepto de retención ilegal. Y también quería añadir otra cosa, que se está dando muchísimo en los juzgados de violencia de la mujer y en las denuncias. Muchas denuncias se están presentando para obtener ventajas, sobre todo a raíz de la modificación del artículo 94 y del 92.7 del Código Civil, para intentar utilizar a los niños como rehenes en una negociación posterior de divorcio. No os podía hacer una idea de la cantidad de casos que yo tengo de personas, de hombres denunciados por violencia de género, que inmediatamente, una vez que te obtienen una orden de alejamiento, o no la obtienen, sino que se abren diligencias previas, la otra parte se pone en contacto con nosotros para llegar a un acuerdo de custodia del uso de la casa y la de la pensión. Y exigen dinero, casa y niños. Y quien tiene el control de eso tiene el control total de la vida del otro. Y por último, decir que, no sé si lo sabéis, la gente que nos está escuchando, que existe un programa fomentado, además con dinero privado, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se puso en marcha el programa Veripol de la policía. El programa Veripol es un programa que se está utilizando para detectar denuncias falsas, sobre todo las compañías de seguros, que les interesó mucho financiar este proyecto para el tema de los robos de los móviles, ¿vale? Y los fraudes al seguro. ¿Qué ocurre? Este programa Veripol, desde que se ha puesto en marcha, ha detectado casi un 82% de denuncias falsas de fraudes al seguro. Y nosotros propusimos a la Secretaría de Estado de Seguridad que por qué no se instauraba el programa Veripol a la VPR, a la valoración policial de riesgo, en las entrevistas o en las denuncias que se adoptaban de violencia de género. Y nos dijeron directamente que eso no interesa. No interesa establecer preguntas de control o establecer un programa de Veripol de la veracidad de la declaración en los casos de violencia de género, porque entonces muchos casos se archivarían o ni siquiera se tramitarían. Es decir, detrás de todo esto existe un ánimo de incrementar el número de denuncias. No se puede entender que cada año se esté empleando más dinero en violencia de género y se incrementen un 10% las denuncias a nivel anual. Es que es José imposible. Luis, Sí. te Nada has más. comido el tiempo, Bueno, perdóname, venga, ya está. y seguiremos en la tercera vuelta. Cuenta José Luis Sariego, el otro abogado. Muchas gracias, Pilar. Te pido que cierres tu micrófono hasta el momento de preguntas. Gracias, Pilar. José Luis, adelante. Hola, hoy me ha dado tiempo de venir del despacho hasta casa en la moto. He ido escuchando en la moto con en manos libres. Bueno, mira, vamos a ver por lo que he podido escuchar. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué estamos rozando las 200.000 denuncias de malos tratos al año en España y, sin embargo, las sentencias por condenas por malos tratos habituales y típicas de un maltratador sin, sin corazón, sin empatía hacia la mujer y que ha controlado su vida, la vida y todo eso, apenas llegan a 2.000 al año. Las sentencias condenatorias por malos tratos graves, lo que todos hemos entendido, ese tío un hijo de puta, con perdón de la palabra, no llegan a las 2.000. Sin embargo, las denuncias son 200.000. De esas 200.000 denuncias, casi el 80% son archivadas. Es decir, ha habido 200.000 detenciones, de las cuales 170 y tantas mil han sido detenciones sin ningún motivo, o que no existía indicios de delito porque si no un juez no archiva la causa. ¿Han sido ilegales? Pues eso es lo que es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Creo que efectivamente, como dice Lady Cross, como dice Teresa, no, y eso lo estoy viviendo yo cuando defiendo a mujeres maltratadas, la saturación del sistema hace que a la mujer verdaderamente maltratada no se la atienda como un caso más. ¿eh?
que pase la siguiente, que pase la siguiente, que pase la siguiente. Y ahora resulta que no te da tiempo porque los jueces, mira, hace poco un juzgado de Barcelona me mandó un número de autos que era el número de autos 14.560 y yo llamé al juzgado diciendo que había un error y me dijeron, no, es que en este juzgado llevamos 14.560 diligencias abiertas. Digo, bueno, es que eso es inhumano. ¿Cómo se puede estudiar ningún caso que pueda afectar al resto de la vida de las personas y sobre todo de los niños, si esos progenitores tienen niños, los que están involucrados en ese proceso de violencia de género? Les va a afectar el resto de su vida en tan poco tiempo y con tan pocas faltas de medios. Por otro lado, quería contestar a Julio y a la psicóloga forense y advertirle que yo lo que estoy haciendo en los tribunales es exigir el informe del equipo psicosocial conforme a la ley de transparencia. La ley de transparencia obliga a cualquier persona que trabaje en la función pública a darnos toda la información de lo que ha hecho para llegar a una conclusión. Es decir, a través del portal de la transparencia, y sabéis que hay un portal de la transparencia, pero a través de la ley de la transparencia se puede exigir al equipo psicosocial que nos entregue todo, o la unidad de valoración integral de violencia de género, que nos entreguen todas las herramientas con las que han funcionado. Y si no nos la entregan, esa prueba es impugnable, porque no están cumpliendo con los requisitos legales. Creo que es una idea que lanzo aquí para los compañeros abogados para que puedan impugnar los informes psicosociales donde efectivamente deja bastante que desear. Luego hay otra cosa que quería decir, como decía Julio recuerdo ahora un caso, el 544T, es decir, una comparecencia para una orden de protección, donde una señora llevaba un informe de una psicóloga diciendo que era la mujer maltratada y era la prueba de cargo, ¿vale? Y por eso detuvieron a mi cliente. Bueno, pues yo empecé a preguntarle, tuve la suerte de hablar con mi cliente en los calabozos un rato antes de entrar en la sala y pude preguntar a esa mujer supuestamente maltratada, que tenía todos los síntomas de haber sido una mujer abusada, pues resulta que pudimos descubrir en sala que realmente esa mujer había sido maltratada y abusada por sus padres y que lo que estaba haciendo era reproducir los síntomas en una situación de alto estrés como era la separación y divorcio de su pareja. Es decir, que es muy interesante ver la anamnesis de los casos, ¿no? Y sobre el tema de las sentencias de conformidad, yo sí he hecho el estudio, lo tengo publicado en Confilegal. Las sentencias de conformidad representan casi el 70% de las sentencias de violencia de género. Casi todas ellas son por delitos leves o son por delitos, vamos a decirlo, son delitos calificados como delitos, pero que no son la típica situación de maltrato en una pareja, que no se dan las condiciones que ha dicho la psicóloga forense que ha hablado antes que mí. No se dan las condiciones que establece la psicología y la ciencia como para considerar que hay una relación de poder, una simetría, etcétera, etcétera. Estamos condenando a la gente por ser maleducadas. Se está criminalizando el comportamiento humano. Y todo lo que vaya a criminalizar el comportamiento humano, el comportamiento natural de las personas, es decir, cuando tú tienes un conflicto, vamos a ver, cualquiera de los dos jueces que están aquí, o psicólogos y tal, o policías, si alguien te agrede por la calle para quitarte un reloj, tú te defiendes, ¿correcto? Y usas la violencia. Eso es una reacción típica humana. Pues eso lo estamos criminalizando y lo estamos criminalizando de más solo porque una de las dos personas agresoras es un hombre. Imaginaros que se hubiera aprobado una ley diciendo que se le va a condenar por el mismo delito a una persona a más pena que a otras por el hecho de su color de piel o por el hecho de sus creencias, por su religión. Todo el mundo nos llevaríamos a la mano a la cabeza. Sin embargo, la ley de violencia de género ha sido, en mi opinión, el experimento para hacer lo que están haciendo ahora los independentistas, los separatistas, el gobierno, etcétera, etcétera. Están aprobando poco a poco leyes que van coartando nuestras libertades, como el reciente reglamento que entra en vigor de la Unión Europea que permite censurar las redes sociales. Es decir, la Unión Europea puede exigir a Twitter que si estamos diciendo algo políticamente incorrecto nos pueda censurar este space. Pero es más, es que hay un proyecto en el Parlamento Europeo que va a criminalizar que se critiquen a los gobiernos o que se critique al feminismo. Es decir, si alguien habla en contra del feminismo va a poder ser considerado delito. Quieren regular a nivel europeo el delito de violencia de género como en España. Y lo que me parece más grave,
Yo hablando con un europarlamentario polaco hace poco, le preguntaba, oye, ¿qué está pasando en la Unión Europea con esto de la ley de violencia de género a nivel europeo y tal? Dice, sí, sí. Digo, oye, ¿por qué no la ponéis también no solo en el ámbito de la pareja, sino también fuera del ámbito de la pareja? La ley de violencia de género en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el supermercado de la esquina. ¿Y sabéis lo que me dijo este eurodiputado polaco? Dice, ¿tú qué quieres? ¿Que el resto que todos los eurodiputados podamos ser mañana acusados de violencia de género por una eurodiputada a la que le caigamos mal? Es decir, que realmente ahí te demostraba la intencionalidad que hay detrás de todo esto. Y solamente quiero terminar por el dinero. A mí me enseñaron en la facultad de que a quién beneficia un problema. Cuando hay un conflicto o hay un problema, ¿a quién beneficia o se comete un delito? ¿A quién beneficia todo este tinglao? Pues beneficia a un montón de estómagos agradecidos, un montón de gente que han conseguido trabajo. Yo he calculado que son 280.000 personas las que están trabajando para este tema de la violencia de género. Si empezamos a tratar desde un punto de vista científico la violencia de género y ayudar realmente a las mujeres maltratadas, darles todos los recursos necesarios y hacemos un cribado, como hacen en otros países, un cribado de distinguir lo que es violencia de conflicto, porque se puede dar un problema de violencia puntual. El hecho de que tú te defiendas de una persona que te intenta robar por la calle no significa que tú seas un violento y tu característica de tu personalidad sea un violento para toda la vida. No, es que tú te has defendido en un problema puntual, un conflicto puntual donde ha surgido una situación de violencia. Eso no es violencia de género y se está calificando como violencia de género cualquier hecho puntual. Ya os digo, hay muchísimos hombres condenados en este país y con antecedentes penales simplemente por mandar un WhatsApp diciendo vete a la mierda. Y os recuerdo por último aquel famoso caso de Valencia donde un hombre fue condenado por violencia de género por tirarse una ventosidad. Es decir, esos son casos muy extremos, ¿no? Pero quiero ser así de exagerado para que yo comprendáis que yo estoy en contra, no estoy en contra de una ley de violencia hacia la mujer, estoy en contra de que se haya generalizado y se haya convertido en un automatismo las detenciones, que automáticamente cualquier conflicto sea considerado violencia y que además se estén aprovechando muchísima gente del miedo de los profesionales. Estoy hablando de miedo de jueces, porque a mí ha habido jueces que me han dicho, oiga, que esto es una denuncia falsa, no me enseñe este vídeo, que esto demuestra que ¿usted qué quiere? ¿Que tenga problemas con la asociación de juristas tal, que están detrás de mí? O el caso de otras juezas que dicen, uy, están persiguiéndome, me están denunciando porque resulta que yo estoy denegando órdenes de protección sin ningún sentido. Te están diciendo que sin ningún sentido, cuando tienen todo el sentido de ese juez, esa jueza está aplicando la ley de forma correcta. Lo que pasa es que como no las estadísticas de ese juzgado de la zona no se corresponden las órdenes de protección a lo que se están dando en otros sitios, es que esa jueza no protege a las mujeres, vamos a denunciarla. Entonces, me he encontrado con jueces que tienen miedo de actuar, me he encontrado con psicólogos forenses que tienen miedo de decir lo que hay que decir, me he encontrado con compañeros abogados que tienen miedo de plantear un habeas corpus o simplemente plantear una protesta en sala porque no se le admite una prueba de descargo, que es muy habitual en las comparecencias y en los juicios rápidos, que el hombre detenido no tiene a su disposición ninguna prueba. ¿Pero esto qué es? Directamente vamos a llevarlo a la hoguera. Los juicios rápidos también me parecen una auténtica aberración. Hay que darle un tiempo, vamos a ver, ¿por qué en la ley de jurisdicción voluntaria, en un asunto de decisión sobre paga y potestad, si el niño entra en un colegio o no, se le da 15 días de plazo a una persona para que prepare su defensa y, sin embargo, en los juicios rápidos la persona denunciada no tiene apenas tiempo ni recursos, ni tampoco fuerza de voluntad, es decir, no tiene ni fuerzas para buscar pruebas. Es increíble el atropello que está representando esta ley a los derechos fundamentales de miles de españoles. Creo que hay que alzar la voz, independientemente de todo lo que expliquemos de los procedimientos, de los fallos del sistema, etcétera, etcétera. La ley es mala. Y solamente un dato para terminar. Desde que se aprobó la ley, el número de mujeres muertas sigue incrementándose. Ha habido momentos en que han bajado y tal. Normalmente cuando suelen subir, hay que tener en cuenta también que el Observatorio de Violencia sobre la Mujer del Consejo General del Poder Judicial y la delegación del Gobierno han manipulado el número de muertes, es decir, han calificado como violencia de género muchísimos casos que no son de violencia de género. Y eso lo hemos denunciado en Europa. Lo que pasa es que en Europa no quieren saber nada de este asunto. Pero os puedo decir que estadísticamente nosotros hicimos un estudio de la violencia de género, las mujeres muertas asesinadas en el ámbito de la pareja en los años 80 y 90,
comparado con los a partir del año 2005, ¿vale? Que entró prácticamente en vigor porque se aprobó el 28 de diciembre de 2004. Y se han incrementado el número de mujeres muertas. Entonces, es como si tú apruebas una ley para prevenir el cáncer y de pronto se disparan a 200.000 casos más al año en los números de cáncer. Está claro que cualquier gobernante, cualquier persona sensata diría, oye, a lo mejor esa ley de prevención del cáncer no es tan buena. Bueno, pues esto está pasando con la ley de violencia de género y es porque detrás hay muchos intereses ideológicos, políticos y sobre todo de dinero. Muy bien, José Luis. Pues creo que ya hemos terminado. Muchas gracias, José Luis.